Holy Spirit. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto acompañarlos a esta hora en Central Café. Nos encanta tomarnos un buen café y tener una buena charla con ustedes aquí en su presencia radio. Los saluda Jason Calderón desde Washington, D.C., acompañado aquí de Diana Castrillón. Bienvenida, Diana. Hola, hola, aquí con el café muy cargado. Estamos a unos cuantos días de elecciones en Estados Unidos, entonces la tensión ya se siente aquí en la ciudad y bueno, preparados para lo que se nos viene y probablemente esto no descanse o no termine el 3 de noviembre y continuemos un poquito más largo según lo que decida los estadounidenses. Por cierto, Diana, la he estado escuchando también en Caracol Radio estos días, cobertura electoral con Caracol. Muy bien. Un tiempito interesante. Sí, sí, sí. Allá voy a estar un ratico. Y don Juan Esteban Silva en Bogotá. Esta mesa está muy internacional, Juan Esteban. Hola Jason, Diana, un saludo a todos. Sí, la verdad es que el mes de octubre, Jason, para mí es como el jueves de la semana. Es ese mes en el que uno ya percibe que se viene ese fin de año con toda, ya uno empieza a listar el viaje de descanso de diciembre. La verdad es que me encanta este mes por muchas razones, Jason. Es como el último mes que pudiéramos decir se celebra algo antes de la Navidad. Y justamente de eso Claro. vamos a hablar hoy. De eso vamos a estar hablando en el programa, porque a partir del 1 de noviembre todos sacan los arbolitos, las bolitas, las medias las ponen en la chimenea, ¿o no, Fernanda? Bienvenida. Hola Jason y hola a todos. Estoy totalmente de acuerdo, pero me gusta que de alguna manera esta fecha de ahorita, el 31 de octubre, el Día de los Niños, pero más Halloween realmente, ha estado como muy tranquilo, como digamos acá en mi conjunto, cero decoración. Me parece mucho mejor, eso sí, de las cosas buenas de la cuarentena. Y bueno, pues vamos a ver cómo sigue, pero sí ya muy emocionada por la Navidad. Ya la próxima semana empezaré a hacer el árbol de mi casa. Y en Cali Valle, ve, ya la vi trabajando por ahí con novelas de nuevo. Nos alegra esa reactivación, doña Yanina Arana. Un saludo, Jason, Dianita, los extrañamos aquí a la distancia. Un saludo para toda la mesa que está en Bogotá. Y sí, gracias a Dios terminé un proyecto que, si Dios permite, saldrá en diciembre. Va a estar muy chévere la historia de Amparo Arrebato, mucha salsita, personajes muy coloridos, bien icónicos de la sucursal del cielo. Bueno, empecemos hoy hablando de Halloween, pero un Halloween en pandemia. ¿Cómo va a ser esto? Hoy tendremos todos los detalles aquí en Central Café. Yo les cuento, mesa y oyentes, que aquí en Estados Unidos este fin de semana, además del tema electoral, pues el Halloween se celebra con mucha fuerza. Esta es una tradición que, si bien tiene un origen pagano, en los Estados Unidos ya empezamos a ver, no solo este fin de semana, sino el pasado, niños disfrazados, golosinas, regalos y travesuras. Pero también hemos visto cómo las calles y las fachadas de las casas se adornan con fantasmas, vampiros, esqueletos, brujas, zombies, y son personajes que siempre se les ha relacionado también con espíritus o con el mundo maligno, pero alrededor del miedo, alrededor del susto que puede generar, el terror que puede generar esto, pues se está celebrando una fiesta en medio de una pandemia. Y nuestros países empiezan a tomar este día como el Día de los Niños, no como el día del Halloween, pero con la restricción de las autoridades de no hacer el tradicional recorrido por las calles de los niños con sus disfraces, justamente para evitar contagios. Es que imagínense, Juanes, cómo sería eso. Una docena de niños recorriendo el barrio, dulces de casa en casa, y de pronto el virus por ahí. Claro, es un foco de propagación, Jason. Es que el asunto es que cuando en Colombia se celebra el Halloween o el conocido acá como el Día de las Brujas, un nombre que me parece un poco terrible, pero ve uno la manada de niños allá pidiendo el bombombón, el supercoco,
Y entonces lo que puede pasar con pandemia es que ya las reglas del juego son bastante distintas, porque entonces ya estamos exponiendo a los niños al contagio del coronavirus, evidentemente. Hoy queremos hablar sobre este punto de vista y lo que están diciendo las autoridades de justamente cómo se va a celebrar este Halloween en este 2020. Yo creo que es la primera vez que el mundo se enfrenta a una situación como esta en una época complicada. Sabemos que muchas de las personas que son cristianas, es más, este país es de mayoría protestante, es decir, evangélicos, no celebran esta fiesta porque lo consideran una fiesta relacionada con el mundo espiritual o los demonios en este caso, y justamente no celebran esta fiesta para no hacer parte de lo que está alrededor de esta fiesta. Pues en Estados Unidos, como tal, el gobierno o ningún alcalde va a cancelar una celebración de estas que atañe sobre todo a un niño y mucho menos en un momento de estos en donde los niños han tenido que estar la mayoría del tiempo en sus casas, viendo las clases a través de un computador. Sin embargo, lo que sí han cancelado son las celebraciones en plazas, en centros comerciales, en lugares donde digamos que ya se entiende que habrá una aglomeración grande y que tienen que evitar para tratar de trabajar con el tema de la propagación de ese coronavirus que además está llegando a casi que se menciona su segundo o tercer pico aquí en los Estados Unidos con una cifra alarmante de muertes. Entonces, eso es un tiempo en el que toca sí o sí poner unas restricciones, incluso, por ejemplo, a lugares como Disneyland o el mundo de Disney en Orlando, que esta es su época máxima. ¿Qué dicen en Colombia, Janina? Pues imagínense que ante los anuncios desde distintas administraciones del país como de aplicar toques de queda para proteger principalmente a los niños del riesgo de contagio con el COVID, el gremio de comerciantes FENALCO realizó una encuesta en la que se develó que el ánimo sigue dispuesto, pero para celebrar de manera virtual. Solo el 53% de los colombianos afirmaron que celebrará la fiesta con adornos en casa y se pondrán disfraz. El 65% dice que su celebración solo se reducirá al entorno familiar. Un 50% dice que comprará dulces para dar y solo el 29% de los que participarán de esta festividad va a permanecer en casa. Esa encuesta también halló que hay un 23% de los hogares va a recrear espacios de juegos para niños, otro 15% hará fiestas virtuales y para el 10% de ciudadanos que contestaron la encuesta de FENALCO, la decisión va a ser acercarse a un centro comercial. Entonces, incluso hay como una modalidad de competencias virtuales de disfraces con el 9% de los participantes que se realizó el estudio por FENALCO. Estos resultados mostraron para ellos que la expectativa de ventas pues para el comercio es total, ya que esta encuesta pues se realizó precisamente para poner el termómetro de cómo está la disposición de los colombianos para demandar productos y servicios de esta fecha. Creo que si bien aparentemente es una fiesta para celebrar a los niños, realmente es pues como hay todo un trasfondo espiritual detrás, pero además creo que es muy comercial, o sea. Sí, de acuerdo. También los comerciantes han levantado la mano porque han dicho, mire, los grandes perdedores también vamos a ser nosotros, la cantidad de gente que compraba disfraces o que compraba dulces o todo lo que está alrededor pues de esta fiesta. Pero queremos poner el punto sobre esta celebración, ya contándoles un poco de cómo se va a llevar en el mundo un Halloween en pandemia, si esta celebración realmente es una celebración que debe celebrar un cristiano, porque ese finalmente es el foco de la fiesta. ¿Qué es lo que están celebrando? Y estaba leyendo y el trasfondo es honrar a Samhain, que es el señor de la muerte. Es algo contrario a las creencias fundamentales del cristianismo, ya que Jesús es la resurrección y la vida. Esta fiesta del Halloween se inició porque los celtas creían que los muertos regresaban a visitar a los vivos
para maldecirlos. Y finalmente, si ustedes ven también, esto está muy relacionado con una fiesta en México, que es el Día de los Muertos, y se celebra el día siguiente al Halloween, que es el 1 de noviembre, donde la gente va a los cementerios también a honrar a sus ancestros. Es una fiesta muy respetada, muy tradicional en México, y les llevan como ofrendas. Por cierto, México ha cerrado todos los cementerios y los panteones por pandemia también, para que la gente no se aglomere en los cementerios. Fernanda, ¿usted qué opina? No, yo lo que estaba pensando es que este año la canción cambió. Tal vez sería Tricky Tricky Halloween, quiero virus para mí. No, pues realmente también creo que para el tema de la economía va a ser bien complicado, pues claramente las empresas como la que visitó el presidente Duque en estos días en Manizales, que está dedicada a los dulces y que tenía una gran expectativa, la fabricación de dulces, una gran expectativa para esta época, pues de poder recuperar todo este tiempo en las que sus ventas se cayeron y en las que pues digamos que tuvieron grandes problemas económicos y pues desafortunadamente para ellos, porque entendemos que es su trabajo y es su negocio, pues seguramente no se va a dar lo que esperaban, porque pues de acuerdo a lo que el gobierno ha determinado, pues la celebración no se llevará a cabo. Pues no de una manera normal, porque esta es una celebración de la calle, hablando en lo normal de que los niños se disfrazan, es una celebración donde los niños salían a pedir dulces, estaban en la calle, en el centro comercial, y pues obviamente de manera virtual, pues no va a ser lo mismo. Pues yo como mamá estoy feliz de que sea así, pero hay que reconocer que varios empresarios y comerciantes saldrán, digamos que afectados por esta situación. Sí, cuénteme un poquito de eso, porque para usted, pues finalmente ustedes nunca lo han celebrado en su casa, por lo que nos has contado en programas pasados, no va a haber un mayor cambio, pero ¿cómo le explica los padres a los hijos lo que está sucediendo y si van o no a participar en el caso cristiano de una fiesta como esta? ¿Usted qué le ha dicho a sus hijos durante estos años? Bueno, pues digamos que ha sido más fácil, creo yo, porque desde pequeños les hemos aclarado que es una celebración en la cual no participamos, mostrándoles pues todo el fondo, un poco de oscuridad y que para ellos al final termina siendo fácil de entender cuando se dan cuenta que la decoración es una bruja, es una calavera. Entonces ellos mismos dicen, uy, sí, es que es muy feo y no nos gusta. Entonces creo que hace un poco más fácil entender que es oscuro y pues uno de acuerdo a su edad pues le venía explicando, no es algo que le agrade a Dios, no es algo donde realmente estemos pues honrando el nombre de Dios, sino que al contrario, estamos viendo un día oscuro, un día en el que se llevan prácticas satánicas y pues le mostramos artículos que salen en el periódico claramente donde muestran cómo se dan diferentes cultos durante este día. Entonces para ellos no ha sido tan complicado. Claro, hay un momento en el que el niño ve a todos los otros niños disfrazados del superhéroe, del muñeco que les gustaría y eso les llama mucho la atención. Y lo que hemos hecho es decirles, mira, es que disfrazarse no tiene nada de malo y vamos a disfrazarnos en el cumpleaños. Hicimos en su momento la piñata de disfraces, pero lo que dijimos es, no este día porque no estamos celebrando este día, no es parte de nosotros llevar a cabo una celebración como tal, pues no le decimos pagana porque para ellos un poco el tema pagana no suena, pero sí una celebración que no le agrada a Dios. Oigan, y hablando de eso que menciona Fer, quiero contarles que a través de redes sociales, el pasado 21 de octubre aquí en Cali, salió un video denuncia donde un grupo de personas embravecidas, golpeados, señoras, acusándolas de matar gatos negros para rituales de brujería. En el video se ve el gato, el tabaco y distintos utensilios pues que se usan para esta magia negra. Entonces, sí creo que muchas personas, aunque lo hacen de manera inocente, no, desconocen que detrás de estas fechas hay todo un culto y todos esos ritos. O sea, eso que dice Fernanda es que de verdad pasa. Exactamente, y justamente tenemos a esta hora un invitado muy especial, lo tuvimos también en programas pasados y lo hemos tenido para hablar de los temas álgidos aquí en su presencia radio, don Henry Pavón, además un experto que ha rendido su vida al servicio al Ministerio del Trabajo con Niños y Adolescentes y ha escrito un libro también, se llama Tu Ministerio con Niños puede crecer. Bienvenido Henry, qué gusto tenerlo. Igualmente, qué alegría una vez más. Gracias por tenerme en cuenta. Qué desafío, estábamos hablando justo hoy en el programa, lo que significa este 31 para las autoridades y para los comerciantes en plena pandemia por la cantidad de niños que usualmente salen a la calle. Pero también,
Qué bueno para los que siempre lo hemos celebrado en casa, los que decidimos hacer una actividad ese día diferente y simplemente no va a pasar nada distinto durante la pandemia. Claro que sí, usted le está dando un punto bien, bien interesante. Definitivamente esta pandemia nos cambió la vida. De hecho, aprovecho y le digo a toda la mesa de trabajo, espero que estén muy bien aquí orando por ustedes, que Dios los cubra. Estamos en un tiempo muy especial, en un tiempo para celebrar la vida. Y yo creo que más que nunca este año, los hijos de Dios nos tenemos que levantar a celebrar, ¿sí? No solo el 31, sino todos los días, y tenemos que celebrar la vida que Dios nos dio. La vida definitivamente es un regalo y yo creo que esa es una de las grandes lecciones del 2020. Bueno, porque es importante conocer el trasfondo de lo que es una celebración como el Halloween. Usted nos dice, vamos a celebrar, pero ¿qué estamos celebrando? El trasfondo del Halloween no es difícil encontrarlo porque es una fiesta, es una celebración evidentemente de muerte. Y todo gira en torno a la muerte, gira en torno, de hecho el 1 de noviembre se une a la celebración en México, por ejemplo, el Día de la Muerte, que después de esta película de Coco de Disney, pues entró en un boom de la costumbre mexicana y de lo que ellos tenían como el rato de celebración de muerte. Pero si nos vamos al trasfondo del Halloween, el trasfondo del Halloween es una fiesta literalmente al oscuro, a la muerte, a todo lo que de cierta forma está por allá en el otro mundo que el hombre siempre ha querido descubrir. Entonces es una forma de liberar ese deseo por descubrir lo que se mueve en lo oculto. Esa es en esencia, y pues podríamos hablar muchísimo del trasfondo de los celtas, de Irlanda, de las tradiciones, pero en esencia esa es la festividad de Halloween. Yo quiero preguntarle, Pastor Henry, es cómo decirle a un niño, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, en su lenguaje, cómo explicarle que no es una celebración que sea buena o que debamos celebrar, más cuando de pronto ya en años pasados la celebró. Bien, ya a los 4 y 5 años, sobre todo a los 5, podemos entrar a construir muy claramente el principio de la verdad. Y a los 5 años de edad, los niños ya saben, empiezan a diferenciar que hay mentiras y hay verdades. Que hay cosas que no necesariamente son claras, que hay tonos grises, eso ya lo empiezan ellos a identificar como una verdad, no tan verdad, una mentira, no tan mentira disfrazada. Y creo que el hecho de tener un disfraz de todo lo que gira alrededor de caracterizarse y pretender ser otra persona o pretender ser otro personaje, es una muy buena forma de explicarles a ellos que ellos son valiosos, que caminamos en la verdad, que ese valor de la verdad que ellos tienen en su corazón es lo que los hace a ellos poderosos, y empezar a retarlos a ellos a descubrir otras formas de celebrar. Por ejemplo, ese día celebramos que tenemos vida, ese día celebramos que Dios está con nosotros. Creo que es muy importante que nosotros como papás empecemos a discernir que sí hay un bombardeo, que sí efectivamente si tú prendes hoy cualquier canal de televisión te vas a dar cuenta que eso está llegando fuerte en el corazón de los niños. Y el miedo asusta, pero ese susto que genera el miedo es una adicción en el corto y mediano plazo en la mente del niño. Eso lo tenemos que discernir y tenemos que ayudarle al niño a que él mismo diga, eso es una mentira, apague. Eso no va con mi casa, eso no va con lo que creemos en casa. Henry, yo quiero hacerle una pregunta y es que antes veíamos a los niños en Colombia pidiendo dulces y pensábamos que era una celebración solo de niños, pero también estamos viendo ahora la tendencia de los adultos disfrazándose y saliendo a la calle a fiestear básicamente. Las implicaciones que tiene además que los adultos se metan en algo tan, como ya estamos viendo, denso espiritualmente como el Halloween. Básicamente, yo acá voy a irme voy a hacer esta respuesta con una disertación, pero creo que es importante hacerla. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy del mundo adulto es que precisamente carecemos de principios. Y cualquier cosa nos sirve y cualquier cosa nos pega. Entonces, si esto se ve, como decimos en Bogotá, play, se ve cool,
que otros lo están haciendo, pues hagámosle y rompamos el molde y hagamos lo que sea y divirtámonos. Creo que el adulto necesita entender que su cuerpo, su mente, su alma y lo más importante, su espíritu, fueron diseñados para caminar en la luz. Y que finalmente cuando yo me doy pequeños lujos o abro la puerta a pequeñas cositas por ahí, como ponerme un disfraz y salir con los amigos y tomar y pasarla rico buscando desahogarnos, muy posiblemente estoy cruzando límites en la propia ausencia de principios en mi corazón, que tiene consecuencias. Yo le puedo decir que lo que es una fiesta de Halloween tristemente termina en este tiempo en muchas cosas muy complicadas que hacen que la vida del adulto sea más infeliz y que hacen que la vida de los hijos de esos adultos sean todavía más infelices. No se justifica por pasarla rico, quitar los principios o dejar de creer en los principios. Yo tengo una pregunta y es con respecto a esas zonas tibias, se puede decir, o frías que uno pudiera buscar. Por ejemplo, está bien si uno disfraza al hijo el 25 de octubre, que en teoría no es el 31 y entonces no es Halloween, o el contexto del disfraz en otro mes, ¿se puede o no se puede? Yo creo que el disfraz como tal no lo podemos ni satanizar, yo no quisiera entrar en esa conversación. Yo creo en un principio, y es que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo finalmente el que, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad. Yo personalmente, y esto te lo voy a hablar primero personalmente, nunca he sido muy amigo de los disfraces. Los disfraces creo que son pertinentes para un sketch, una obra de teatro, para representar algo, y ese es su lugar. Pero yo andar por la vida disfrazándome es un mensaje que yo adquiero de yo puedo ser otra persona, puedo mostrar otra realidad de mi vida. Y creo que en el contexto de criar hijos, que para esto sí viene tu pregunta, ya saliéndome del tema personal, en el contexto de criar hijos, yo sí necesito una vez más enseñar desde los primeros años de vida a colocar firmes principios. Entonces, yo tengo un hijo, por ejemplo, que le encantan los superhéroes y él tiene su capa y él tiene su disfraz y lo usa para jugar. Digamos que en el juego para mí está muy bien. Pero definitivamente en el mes de octubre no entramos en ese juego. ¿Por qué? Porque él ya tiene claro que alrededor de eso hay una celebración pagana, que nosotros no vamos a celebrar la muerte porque en casa celebramos la vida. Y ahí ya cambia la cosa y él adquiere su propio orden de principios y sabe que el capa es para el juego, pero el 31 en octubre, cuando todo el mundo lo está usando para celebrar la muerte, él no se va a disfrazar. Pastor, una pregunta. ¿Qué mensaje se le podría dar a los jóvenes, a los adolescentes que de pronto están intentando en esta etapa encajar en un grupo de amigos? Entonces, pues, ¿qué mensaje se les podría dar a ellos y qué alternativa también se podría ofrecer para que ellos no sientan que están perdiendo algo? Oye, esa pregunta me devuelve a mi adolescencia. Me encanta esa pregunta, porque yo recuerdo que de adolescente uno de mis grandes temas fue, pero no encajo. Es decir, esto de ser cristiano, yo fui cristiano en los 90, esto de ser cristiano en los 90, y ya hagan cálculos, por favor, pero esto de ser cristiano en los 90 es muy difícil porque todo el mundo vive cosas que yo no vivo y que supuestamente son malas. Lo que ocurrió en mi adolescencia es que yo aprendí que no necesitaba encajar porque ya yo soy. Es decir, yo soy hijo de Dios, yo soy lo que soy en Dios, y porque a Dios le costó la sangre de su hijo pagar por mi vida. Eso significa que por donde yo voy andando y con quien me voy relacionando, tiene que ver en mí el costo de la sangre de Jesús. Y yo creo que eso es algo que los adolescentes necesitan entender. Tú no debes venderte a alguien y tratar de entrar en su mundo para ser feliz. Si tú no eres aceptado por ellos, ya fuiste aceptado por Dios. Y ya eres acepto en Dios y vales la sangre de Jesús, vales mucho para Dios. No te vendas
por piezas de plata. Creo que ese es el primer principio que el adolescente necesita abrazar en su corazón. Y ese principio le enseña a él a vivir una realidad también que está en la Biblia. Que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Yo creo en adolescentes que son influyentes, no que se dejan arrastrar por otros. Wow, tremendo esto que nos cuenta. Y también quiero preguntarle por la creatividad en este día, en este fin de semana. ¿Qué planes nos sugiere? Porque muchos podemos aprovechar que vamos a estar en casa, que vamos a estar en familia, para hacer algo distinto. No necesariamente celebrar el Halloween. Seguramente si los padres quieren aprovechar esa oportunidad para explicar a sus hijos por qué no se debería celebrar este día, está bien, pero también un plan peliculero, pizza, no sé, ¿cuáles son esos tips que usted nos da? Me dio en el punto, Jason. Este fin de semana, como nunca, el pueblo de Dios necesita celebrar. Y tenemos que celebrar la vida. ¿Sabe que en la Biblia vamos a encontrar a un Dios de fiestas? Es impresionante, pero en la tradición judía hay muchas fiestas. Pablo lo escribe en la carta a Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Entonces os digo, regocijaos. Yo quiero que este 31 sea un día de fiesta en la casa. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos batallando contra el COVID, cada día es un préstamo de Dios. Entonces le propongo, celebremos la vida. Usted lo dijo, a mí me encanta la pizza. ¿Por qué no hacemos pizza en casa? Se puede con tomate picadito, queso y que tenga pan servilleta o pan pita o masa de pizza si se puede pedir, y hagan pizza en casa y que cada uno le ponga sus ingredientes. Vean por favor el servicio para niños en supresencia.com. Tenemos una clase poderosa este fin de semana, la soñamos, la venimos construyendo desde enero. Vean la historia bíblica que les vamos a contar a los niños este fin de semana. Va a ser muy chévere, de verdad se los recomiendo. Les recomiendo una muy buena película en casa. Recientemente nos reímos acá en casa a carcajadas viendo la serie de Benji. Vean una película que los haga reír y al final del día arrodíllense y todos den gracias por la vida de Dios. Lean Filipenses 4:4, lean Filipenses 4:4 y se van a dar cuenta que un hombre en la cárcel le escribió a una iglesia y le dijo: regocíjense que la vida es de ustedes, regocíjense que Dios es vida. Lean Filipenses 4:4 y denle gracias a Dios por la vida arrodillados y van a ver la presencia de Dios en su casa. Pastor, una pregunta cortica. ¿Qué pasa si yo siempre me lo he preguntado, llegan los niños a la puerta de mi casa y me llegan a pedir dulces y está la incomodidad de no saber si les doy, estoy cometiendo un error, si les doy dulces o de qué manera puedo aprovechar ese momento de pronto para ser creativo y más bien darles, no sé, un mensaje o alguna cosa? Usted le dio, bien, esa es la respuesta. Bueno, este año sí creo que sería un acto de total responsabilidad que lleguen niños a las puertas de la casa. Esperemos que este año eso no pase. Sí hay que proteger a los niños, por favor, y hay que proteger a los papás detrás de esos niños. Entonces, este no es el año, pero en casa sí es válido tener dulces y dar versículos. Entonces lo que se puede hacer es darles versículos, darles pequeños cuenticos que venden por ahí en las librerías cristianas y entregárselos a los niños para que guarden la palabra de Dios y bendecirlos. Yo creo que independientemente que toquen a mi puerta para pedirme un dulce, pues mi puerta se abre para darte una palabra de poder. Y yo sé que eso va a tocar la vida de muchos niños el siguiente año cuando ya no haya pandemia, confiando en Dios. Este año no, pero el otro, bendigamos los niños. Siempre, el 31, el primero, cuando sea. Es un buen momento para darle palabra a un niño. Muy bien, qué bueno haberlo tenido, don Henry Pavón. Lo extrañábamos ya aquí en Central Café, pero sabemos que usted está también allí firme con Lionheart. Gracias por lo que está haciendo los jóvenes, por los niños de Colombia y del mundo. Nos encanta, por supuesto, siempre compartir una bebida y una buena charla con usted. Oh, Jason, feliz y gracias por sus palabras. Créame que al pensar en niños y en adolescentes, lo que tenemos es trabajo. Este es un llamado para que miremos a esa generación que necesita, vuelvo y lo digo, principios. No olvidemos los principios, la fe, la esperanza, la verdad. Que seamos nosotros un ejemplo de principios de vida para esta siguiente generación. Ellos lo necesitan.
Mil gracias. Y los que no han visto el trabajo de don Henry Pavón y la iglesia y de niños del lugar de su presencia, como él lo decía, los invito a que vean supresencia.com. Todos los fines de semana tienen varias emisiones y justo después de la reunión principal hay una reunión especial dedicada para niños con actividades, con alabanza, con teatro. De verdad es espectacular. Janina, ¿la ha visto, no? Sí, es hermosa. Además que yo tengo espíritu de niña. Entonces me parece que aprender en el juego y de manera lúdica es maravillosa. Hay teatro, hay alabanza y de verdad que los niños, yo sé que lo disfrutan porque tengo muchos amiguitos que lo disfrutan y yo también me la disfruto. Tenemos a esta hora también en nuestro programa a uno de los grandes. Él es fundador, visionario, detrás de Especialidades 625 y además el autor de mayor venta entre la juventud cristiana en el mundo de habla hispana. Fue el presidente de Editorial Vida, ha sido pastor en distintos países y hoy viaja por el mundo hablándole a miles de jóvenes y líderes en conferencias, convenciones, universidades, escuelas, iglesias y seminarios. Además tiene un libro que les recomendamos, se llama 101 preguntas difíciles, respuestas directas. Y él ahí quiere responder a todos esos interrogantes para los que mucha gente cree que no tiene una respuesta clara. Entre ellas está la celebración del Halloween. Pues estamos hablando de Lucas Leis. Lucas, bienvenido a Central Café y quiero iniciar con esta pregunta fulminante que necesita una respuesta directa. ¿Qué significa Halloween para los cristianos? Hola mis hermanos, qué gusto saludarles. Encantado de estar con ustedes. Halloween es una referencia a una fiesta irlandesa de los celtas, donde hace muchos siglos, cuando terminaba la temporada de verano y terminaban de hacer la cosecha, negociaban con los espíritus para prepararse para el invierno. Invocaban la protección del sol, de la luna y de los antepasados de cara al invierno y la llegada de la oscuridad. Y luego, cuando Europa fue cristianizada vía Constantino y el catolicismo, cuando el catolicismo llegó a Irlanda, trataron de mezclar esa fiesta de origen pagano con la Noche de Todos los Santos, que era una celebración que había empezado también en Roma. De hecho, de ahí viene el nombre. All Hallows Eve es el nombre original en inglés, aunque en realidad está medio perdido del latín original, y de ahí viene la palabra Halloween. Y obviamente para los cristianos es un problema el celebrar, negociar con los espíritus, porque obviamente está fuera de lo que nosotros entendemos que es bueno, prudente y recomendable. Lucas, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? ¿Por qué sí celebrarlo o por qué no? Cuando me preguntan si un cristiano puede celebrar Halloween, me da un poquito de risa, porque obviamente como poder puede, pero tenemos la recomendación bíblica del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y quizás el problema está en la palabra celebrar. O sea, ¿qué es celebrar Halloween? Celebrar es destacar lo bueno, dar la bienvenida, destacar. Celebrar es aplaudir. Y obviamente no podemos aplaudir algo que es negativo. Negociar con los espíritus no es algo que celebramos, porque es algo que esclaviza al ser humano. Y recordarnos la muerte y cosas negativas y peligrosas y llenas de oscuridad, por supuesto que no es algo que los cristianos vamos a celebrar. Entonces, como poder, podemos. Si es conveniente, por supuesto que no es conveniente para los cristianos hacerlo. Pero no por un acercamiento religioso, sino simplemente por una cuestión de lógica. ¿Puedo celebrar lo que es negativo? No. ¿Puedo celebrar lo que genera esclavitud? No. ¿Puedo celebrar la muerte? ¿Puedo celebrar la derrota humana? ¿Puedo celebrar a los espíritus? ¿Puedo celebrar? Y no. Lo que celebramos es la vida, es la luz, es a Jesús, es a Cristo, es la armonía, es la libertad que tenemos en la verdad. Entonces, no hay ninguna razón
inteligente como para que los cristianos celebremos Halloween. Lucas, ¿cómo hablar con los hijos cuando la respuesta es no, no celebramos? Lo primero a tener en cuenta respecto a cómo hablar con nuestros hijos respecto a Halloween es su edad. No es lo mismo hablarle a un niño de 6 que a uno de 12, que a uno de 18 o a uno de 28. Obviamente son cosas diferentes. Entonces, más que cómo hablarles de Halloween, es cómo ubicarnos en nuestro rol de papá o de mamá. Cuando estamos hablando con un niño pequeño, estamos para dar directrices, ¿sí? Y es bueno explicar qué hay detrás, pero la directriz debe generar la suficiente confianza como para que los niños simplemente digan, si papá o mamá dice que es malo, no me importa lo que digan otros. Por eso, fuera de la explicación, es más importante ganarnos la confianza de nuestros hijos pequeños. Luego a los 12 ya están entrando en la preadolescencia, tenemos que darles un poco más de razones, qué hay detrás, le explicamos de dónde viene la celebración, le hacemos notar que están celebrando cosas negativas, peligrosas, oscuras, la muerte. Entonces vamos dando ya una mayor explicación. Y con un hijo de 18 años, obviamente, ya tenemos que invocar otras cosas, como por ejemplo su compromiso con la vida, con el futuro, el ser luz entre los amigos, hablarles ya de su llamado como hijos de Dios e hijos nuestros a representar lo que es bueno. Entonces verlo desde la dimensión positiva y de misión, en vez de simplemente no hacemos eso y nos vamos a esconder en casa ese día. Obviamente, otra cosa que es importante siempre, no solo con Halloween, es saber que independientemente de cómo ellos respondan, nosotros tenemos que enseñarles lo que es correcto y poner los parámetros que consideramos que son correctos. Si ellos se sonríen y dicen que sí, genial. Pero si dicen que no, lloran y patalean, la explicación no cambia. No es la reacción de nuestros hijos lo que determina la manera correcta de actuar. Es lo que nosotros entendemos que es correcto para ellos. Si ellos lo entienden, genial. Y si no lo entienden, debemos permanecer firmes, pero con dulzura, porque al fin y al cabo les estamos protegiendo. Lucas, ¿por qué algo que tiene una historia tan oscura, como ahorita usted nos los contaba, termina siendo una celebración internacional, enternecedora o pues incluso adaptada por creyentes? Bueno, hay que aclarar que no siempre fue tan internacional la celebración de Halloween, sino que es más bien algo reciente. Si bien se instaló en el norte de Europa, sobre todo en el Reino Unido y partes de Francia, la verdad es que llegó a estandarizarse con el catolicismo solamente en ese sector y de hecho por muchos momentos de la historia no se celebró. Lo que la Iglesia Católica celebraba originalmente, que le da origen al nombre, es el Día de Todos los Santos, que es noviembre 1, que era una fecha que habían escogido para rememorar a los apóstoles y a las víctimas del circo romano. Entonces no es que el origen fue celebrar la muerte desde la perspectiva del pueblo católico romano. Lo que sucedió fue que luego ambas fiestas se hicieron una y se mezcló el nombre y se trató de cristianizar la costumbre pagana, pero se siguió con los disfraces y el celebrar la muerte y bueno, obviamente eso nos trajo hasta aquí. Pero en realidad lo que nos trajo hasta aquí fue la americanización de la cultura y el efecto de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, una de las razones de cómo se instaló Halloween en América Latina es la película El Extraterrestre, que muestra a esos niños disfrazados buscando dulces. Es un momento divertido, memorable. Allí llegó a la noticia América Latina de que existía esta celebración y obviamente creo que todos saben que muchas cosas que suceden en Estados Unidos luego repercuten en nuestros países y celebramos lo que vemos en la televisión y así llegó a nosotros, pero es bastante reciente que se haya globalizado y que se celebre como se celebra en los últimos años. Y la intención quizás inicial
fue buena porque estaba tan arraigado en el pueblo irlandés, entre los celtas, la presencia de los druidas, negociando con los espíritus para el cierre de la cosecha y la llegada del invierno, que trataron de mezclarlo con esta celebración del 1 de noviembre y obviamente no funcionó demasiado porque el pueblo irlandés siguió haciendo lo mismo y cuando los irlandeses llegaron en grupos grandes a los Estados Unidos hace un siglo atrás, trajeron la costumbre a los Estados Unidos y desde ahí, al verse en las películas, llegó a todos los rincones de Occidente. ¿Cómo explicarle a los amigos, a los vecinos y esas personas que cuando les preguntan a uno por qué nos celebramos sin entrar en conflictos religiosos o tener que explicar la creencia propia, pero simplemente puedes explicar bien y al punto ese tema? Yo sinceramente no veo mucha razón de entrar en conflicto religioso con la gente que celebra Halloween, porque no creo que nosotros estamos para denunciarles a los no creyentes. Obviamente entre creyentes nos recordamos lo que debemos hacer, lo que debemos destacar y celebrar, y no queremos ser cómplices de una cultura o sociedad que celebra lo que es incorrecto. Pero respecto a nuestros vecinos, podemos explicarles nuestras razones de por qué no lo hacemos, pero no creo que es prudente estarles condenando a ellos por hacerlo. Creo que es suficiente buen testimonio que vean que nosotros hemos razonado en la costumbre y que preferimos celebrar otras cosas, y quizás eso les deje pensando, pero estarles intentando convencer de que no hagan cierta cosa que consideran divertida, no creo que llegue demasiado lejos. Así que creo que es más bien de cuidarnos nosotros y de tener razones de por qué no lo celebramos, que de ponernos a discutir o pelear con alguien. Creo que eso siempre hay que evitarlo. Es muy interesante que Jesús dijo claramente que nosotros éramos la luz, y la luz no solamente echa fuera la oscuridad, sino que la luz ilumina lo que debe ser iluminado, y a partir de allí es que retrocede la oscuridad. Por eso nosotros tenemos que iluminar lo que es bueno. Así que yo creo que es bueno que en las iglesias incluso hagamos algunas actividades que tienen que ver con celebrarlo a Jesús, celebrar la vida, celebrar la resurrección. O sea, siempre mostrar una alternativa en vez de estar condenando la oscuridad a nuestro alrededor. Lucas, si una iglesia invita a los niños a disfrazarse y hace un evento con ellos, ¿eso es correcto o incorrecto? La respuesta a esa pregunta la debe dar cada pastor en referencia a su comunidad. Es muy difícil desde afuera decirle esto que vas a hacer es correcto o incorrecto. Lo que está claro es que los cristianos celebramos lo que es bueno. Obviamente el problema de Halloween no es que los chicos se disfracen o busquen dulces. Ese no es el problema. El problema está en celebrar la muerte. Entonces, si queremos incluso hacer alguna actividad con disfraces, lo que podemos destacar es que sean disfraces que resaltan lo que es bueno, disfraces que tengan que ver con nuestras historias, disfraces que tengan que ver con la luz. Si los disfraces son de brujas, de muertes, de asesinos, de espíritus, de diablos, por supuesto que estamos haciendo algo que no nos conviene a ninguno. ¿Y qué hay si yo no creo en nada del trasfondo y no hago nada malo, sino que simplemente me disfrazo o dejo a mis hijos que se disfracen ese día para divertirse con sus amigos, aunque sea, por ejemplo, hasta de personajes bíblicos? Hay gente que se disfraza de Jesús, por ejemplo. Los papás, al recibir o repartir dulces a los niños, ¿estoy participando de la celebración y permitiendo que mis hijos participen en ella? Yo creo que cada papá y mamá tiene que buscar en oración la guía del Señor y debe tomar una decisión familiar. Y de hecho, si los hijos ya no son niños, sino que están en la adolescencia, deben tomar una decisión consensuada. Los líderes cristianos no estamos para decirle a cada persona qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Lo que estamos es para guiarlos a la verdad y darles herramientas para tomar las mejores decisiones. Así que yo no estoy para decirle a cada papá y a cada pastor qué es lo que tiene que hacer y qué es lo correcto o no. Lo que sí creo es que debemos destacar que los cristianos celebramos la vida.
Los cristianos no somos cómplices de celebrar la muerte. Entonces, obviamente debemos tener cuidado de cómo participar de una fiesta y una celebración que celebra cosas que van en contra de nuestra fe. El cómo participar, ¿está mal, no está mal? Que poner un dulce, que disfrazarse, tiene mucho que ver con un contexto en un momento determinado, tiene que ver con un grupo de amigos, tiene que ver con un entorno, tiene que ver con la edad, tiene que ver con los padres. A veces me preguntan algunos jóvenes, ¿esto está bien o está mal? Y yo les pregunto, ¿y qué cree tu mamá? Y mi mamá cree que está mal. Bueno, entonces está mal, definitivamente. ¿Pero por qué? Porque tenés que honrar a tu mamá. Entonces, si tu mamá se va a ofender, se va a entristecer y le va a causar un trauma, obviamente que está mal que se lo hagas. Así que no es tanto la acción, sino qué te motivó, por qué lo hiciste y qué significa en tu entorno. Esas son las herramientas que debemos dar a las familias para tomar decisiones que no son forzadas en lo religioso, sino que tienen la lógica de la fe. Lucas, finalmente, un consejo para los papás, ¿qué podemos hacer esa noche? ¿Qué planes podríamos hacer con ellos? Mi recomendación final para todos, papás y pastores y líderes, es que celebremos el Día de la Reforma, que justamente es el 31 de octubre. El 31 de octubre de 1517, hace exactamente 503 años ahora, Martín Lutero clavó sus 95 tesis, dejando en claro que la justificación es por la fe, que no hay infalibilidad papal, que todos tenemos acceso a la presencia de Dios y que simplemente tenemos que confiar en el sacrificio vicario, el sacrificio precioso de Jesús, que no es necesario pagar indulgencias para acercarnos a Dios, que no tenemos que hacer sacrificios aquí en la tierra, sino que nuestra obediencia es simplemente secuencia de agradecimiento. Entendemos que Dios nos amó primero y entonces ahora nosotros le amamos a Él. Así que celebremos el Día de la Reforma, celebremos la libertad que tenemos en Cristo, juguemos y hagamos fiestas sin ningún problema, creemos versiones alternativas de una buena noche, hagamos lindas reuniones de adoración, celebremos la luz, porque la luz echa fuera la oscuridad, aunque no estemos condenando la oscuridad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por invitarme. Siempre les deseo el ánimo bien alto en Jesús. Muchísimas gracias a Lucas Leis, una visión muy interesante, Fernanda, a propósito de lo que se vive por estos días en esta famosa fecha del Halloween, ¿no? Sí, Jason, pues yo creo que es muy claro el tema y hay veces los papás como que sentimos, ay no, pero pobrecitos mis hijos, miren todos sus niños y ellos aquí encerraditos, pero en realidad tenemos que pensar que los estamos guardando de ser partícipe de una fecha que en realidad es muy oscura y digamos que ahorita de niños uno diría, bueno, pues es que qué les malo les puede pasar, pero es algo que va quedando en ellos y cuando son adolescentes y cuando sean grandes ya la participación va a ser de otras cosas y estamos abriendo definitivamente puertas a un mundo oscuro que si a nosotros dijeran, ¿quieres enviar a tu hijo a una fiesta de muerte? Seguramente diríamos no. Y por ejemplo, los que todavía no tenemos hijos, tenemos que irnos preparando para ese momento porque finalmente nos va a tocar sentarnos a hablar de muchos temas con ellos y este tema es un tema que va a tener que pasar porque es una celebración que cada año llega. Me gusta más hablar, por ejemplo, de la celebración que le sigue al Halloween aquí en los Estados Unidos y que empieza a adoptarse mucho en nuestros países latinoamericanos y es el famoso Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving, donde se reúne la familia alrededor de un pavo o de un pollo para dar gracias por algo y recordar. Yo creo que tenemos que hacer programa del Thanksgiving, Janina. Total, Jason. Y algo que me quedó del programa de hoy, escuchando al pastor Henry y a Lucas Leigh, es celebrar la vida, unirnos para celebrar la vida. Sabemos que también el 31, como ya nos contaba Lucas, este día
pasó algo muy importante para nosotros con lo que hizo Martín Lutero, y es reconocer que somos salvos por gracia y no por obras. Y eso es algo que nos abrió la puerta a disfrutar la relación con Dios, que es nuestro mayor regalo. Entonces, finalmente, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, y la decisión está en cada uno de nosotros. Recordar que todo lo debemos hacer como para el Señor, y pues que cada uno, después de escuchar este programa, tome sus propias decisiones. Yo creo que este año es como el posiblemente más fácil para todo padre de familia, porque el niño va a estar en la casa, la presión de los colegios, los niños llegando disfrazados, probablemente no esté, y quizás sea el momento de transformar ese, entre comillas, Halloween en otra cosa, y quizás de esa forma pueda ser un poco más digerible para el niño entender en la transición entre una celebración como un Halloween versus, no sé si el 31 se convierta más bien en la noche de juego uno en la casa, o en la que se pinta una pared entera. No sé, quizás para un niño quizás es sencillamente transformarle ese día en otro, y así sentirse no tan como sacado de onda, por así decirlo. Y sobre todo también en momentos donde hay tanto peligro por fuera, Fernanda, ya no estamos hablando solamente de que entonces los niños se expongan en la noche a delincuentes, o que incluso puedan darles en los dulces escopolamina o alguna sustancia alucinógena, sino que ahora el virus. Es que tiene como todo para decir no. Sí, esta vez sí ya digamos que va a ser un poco más fácil que los papás pues, no hagan participar a sus hijos de esta celebración. Y sí, definitivamente creo que ahorita con este momento de pandemia, este Halloween en pandemia, pues sí nos toca, aparte de eso, ser muy, muy conscientes, sí, como papás, de que no debemos exponer a nuestros hijos a un peligro adicional, en este caso que es el virus, y que se le suma a los que ya venían, porque era una noche en la que normalmente el otro día veíamos las noticias, niños desaparecidos, niños también intoxicados, y esto yo creo que hace unos años, de pronto yo lo hice de niña, yo salí en el barrio a pedir dulces, y había una época en que realmente el tema no se prestaba tanto para más cosas, pero como todo ha venido avanzando mucho el tema de lo oscuro, lo malo, pues ahí como se diría la maldad, pues cada vez vienen pasando más cosas. Y bueno, yo siempre he pensado que en la pandemia hay cosas buenas y que todo ayuda para bien para los que amamos a Dios. Y creo que esto, así como se limpió el medio ambiente, así como pudimos ver nuevamente playas súper limpias y el agua cristalina, esto también va a limpiar el ambiente espiritual, que un 31 de octubre no tenga esta celebración oscura del Halloween como se ha hecho en años anteriores. Yo sí me quedo con una pregunta, digamos que para un médico más adelante me gustaría, y es, ¿qué significa para el cuerpo de un niño o un ser humano tan chiquito recibir tanta cantidad de azúcar procesada en pocas horas? Porque, perdónenme, en mi época yo hacía triqui triqui Halloween cuando niña, y o uno no se aguantaba, o los dulces ni siquiera te aguantan un mes, te aguantan una semana, y uno en 3 días ya se ha comido todo lo que pidió de dulces. Y no tengo idea eso que represente para la adultez. Yo tengo un montón de problemas de azúcar y yo no tengo ni idea si quizás hasta de pronto los haya adquirido por esa época. Sí, yo creo que representan unos kilitos de más, pero sí también una costumbre complicada de los dulces para los niños que uno como papá lo vive, ¿no? Uno iba a los cumpleaños, a cualquier fiesta, celebración, y los niños les dan y les dan y les dan dulces, y una época yo tuve un tarro que iba llenando de todas las fiestas, y cuando me di cuenta era un tarro gigante en el que estábamos llenos de gomas dulces y todo eso. Yo dije, no, pero ¿yo qué hago guardando esto y teniendo para que ellos consuman y consuman más dulce? Entonces, sí, ese es otro punto, digamos, en contra de estas celebraciones, ese consumo de dulce tan exagerado, como decía ahorita el pastor Henry, si no me equivoco, no pues todo me es lícito, pero no todo me conviene, un dulcecito de vez en cuando, pero es que esto es una carga de dulce que tampoco es buena. Pues algunos papás lo que yo escuchaba que hacían era que los guardaban y empezaban como a dosificárselos, pero pues eso se termina siendo un problema porque pues si los recogieron, son de ellos, pues me los quiero comer.
Pues la invitación hoy de Central Café es a celebrar la vida, a celebrar justamente la dicha de poder estar en familia, de poder estar reunidos. No hay nada malo en eso. Celebrar la luz y entender que este es un tiempo donde otras personas tienen tradiciones, costumbres, vestimentas que podemos respetar, pero también podemos orar por esas personas para que Dios los convenza de qué es lo que están celebrando, a qué le están haciendo fiesta. Y nosotros, por supuesto, en pleno fin de semana, porque además nos va a caer fin de semana, pues podemos hacer una fiesta en casa, yendo a la iglesia o incluso celebrando en la iglesia virtual a través de supresenciaradio.com. Esa es nuestra invitación para esta fecha. Ustedes sigan conectados con nosotros, con la programación de Su Presencia Radio. Para mí ha sido un placer acompañarlos en compañía de Fernanda, de Yanina, de Diana, de Juan Esteban y de don Andrés Cabezas. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.